Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy vinculado al mercado americano, algunas noticias importantes dentro del mundo que hay que tomar en cuenta para generar inversiones que nos den rentabilidad. Antes de continuar, me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme. Por favor, me confirman el audio si pueden escucharme todos. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Un fuerte abrazo. Espero que se encuentren bien. Bueno, a ver, comenzamos con noticias fuertes desde el día de ayer. Bueno, algunas, bueno, sí pueden ser fuertes. Yo diría que más a favor de lo que nosotros ya teníamos pensado en el mercado. El mercado en su totalidad no ha hecho lo que mencionamos, ¿no? Ha generado las inversiones que queríamos. El día de ayer justamente teníamos datos de Japón sobre la fuente de ingresos. Les voy a leer un poco el informe de Bloomberg.com para entender qué es lo que ha sucedido en Japón estos días, a pesar de que ya hemos venido conversando esto repetidas veces desde el año pasado, ¿no? Bueno, en primera instancia, probablemente Donald Trump lance sanciones contra Irán. Adicional a aquello, la guerra comercial con China ha empezado. Se clavaron aranceles a el petróleo, el gas natural que importa Estados Unidos y también a algunas empresas americanas. Por otro lado, la Casa Blanca considera lanzar a la aplicación Temu Shein dentro de la lista negra de compañías de Japón, de China, perdón. ¿Qué implicancia tiene esto? O lógicamente los mercados van a reaccionar de una forma negativa. Es parte de la guerra, por eso nosotros de momento en el corto plazo decíamos que no es bueno ingresar en acciones americanas, en especial en las tecnológicas, porque iban a tener este tipo de revuelos, ¿ya? Em, Ahora, ¿qué pasó con el yen japonés? A ver, no olvidemos que Japón está a la vista del mundo como una moneda que se está transformando en una moneda de refugio, el yen, y precisamente todas las noticias ahora se están vinculando a la fortaleza del yen japonés. Por un lado, en Japón, además de que ya se subió el tipo de interés, el mes pasado. ¿Qué está sucediendo en este momento? Bueno, comenzaron a alzarse los salarios. El incremento salarial en Japón hace que el yen como tal estalle contra el dólar e indudablemente gane más posiciones en el mercado. Eso que hace que los rendimientos de los bonos estallen prácticamente y eso no se había visto hace 23 años. ¿Qué significa? Y bueno, ¿y qué implicancia puede llegar a tener? Lógicamente, más posiciones en el yen debería ser lo que debemos comenzar a considerar en ese preciso momento, algo que ya veníamos conversando en las semanas anteriores. Adicional a aquello, lo que menciona Bloomberg.com es que la prioridad del gobierno japonés es eliminar la deflación y ellos creen básicamente que la inflación sí puede llegar al objetivo del 2%. Adicional a aquello, la manera en la que van a eliminar la deflación dentro de muchos esfuerzos va a ser los salarios. Es decir, que cada mes ellos van a seguir aumentando los salarios, en este caso para acelerar la inflación. Y eso ayudará muchísimo a que el mercado de alguna forma termine generando fuertes movimientos aún a la baja en el yen japonés. Bien, si bien es cierto, sabíamos que el yen japonés iba a generar movimientos bajistas, entonces lo que tenemos que lanzar es más posiciones en el largo plazo. Ya venimos posicionados desde el mes pasado, desde el año pasado creo. Entonces lo que nosotros necesitamos en este momento es seguir lanzando posiciones en el mercado que pues básicamente sigan inflando nuestra estructura bajista en el yen. El yen japonés, al discurso de esas palabras, cayó aproximadamente el 1%, llegando a 152 yenes. No es histórico el movimiento, pero le está costando mucho romper ese nivel. Creo yo que aún faltan algunas noticias de Estados Unidos para poder entender la dimensión del yen japonés y que podamos observar que el mercado de alguna forma sí puede considerar un movimiento mucho más perpetuo a la baja. Eso como escenario principal. Ahora, por otro lado, en Estados Unidos, hace media hora prácticamente, sabíamos que esta semana iba a ser una semana de empleabilidad, es decir, los datos del empleo se iban a vincular directamente al estudio del mercado. Entonces, esta semana, el día de hoy a las 8:15, teníamos el cambio del empleo no agrícola. Salió un dato mayor a lo esperado. Sin embargo, esto pone en contraposición a los datos de la oferta de empleo del día de ayer, donde salieron menor a lo esperado.
La apreciación de la tasa de paro aún sigue siendo algo incierta. El día de mañana vamos a lanzar un pronóstico econométrico a ver qué se puede desarrollar. Después de todo, la tasa de paro va a ser un dato bastante importante porque puede segmentar si es que se baja o no se baja el tipo de interés. Cabe destacar que dentro de lo que cabe en la tasa de paro no se van a contemplar pues los datos de las deportaciones que se están activando actualmente en Estados Unidos, ¿no? Principalmente porque tenemos datos desde, como pueden ver, diciembre, y obviamente en diciembre aún no se activaba estos planes de deportaciones masivas. Entonces, de forma general, bueno, tenemos un movimiento bastante fuerte. En teoría debería ser a favor del dólar, ¿sí? Pero no olvidemos que más adelante tenemos los datos de los PMIs. El día lunes ya tuvimos los datos de los PMIs, fueron positivos. El PMI de manufactura tiende a ser siempre menor al PMI de servicios. Entonces, en teoría, nosotros estamos observando un mercado que podría tener un PMI positivo. Si el PMI resulta positivo, estamos diciendo que el dólar americano el día de hoy va a tener fuertes implicancias a su favor, a pesar de que aún existen estos riesgos de los aranceles y todo lo que hemos hablado. En otras palabras, el dólar podría ganar posiciones el día de hoy. Yo diría que había una ligera corrección en el yen, ya que también el yen está generando pues noticias fuertes. Y los demás movimientos como en el euro dólar, libra esterlina, australiano, nos podría favorecer. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido de momento, ¿ok? Bien, entonces, bueno, nos vamos a dirigir directamente a la plataforma, a revisar, como es de costumbre, pues el gráfico accionario, a contemplar y observar qué es lo que podríamos hacer más adelante sobre nuestras posturas de inversiones, ¿sí? Cabe destacar que ya teníamos algunas inversiones abiertas, algunas ya en bastante ganancia, entonces la recomendación en muchos de los casos ya era ajustar stop loss y todo lo que hemos mencionado con anterioridad, ¿ok? Entonces en ese sentido vamos a comenzar a trabajar a ver qué podemos encontrar como postura del mercado, ¿bien? Entonces, estimados inversionistas, nos vamos directamente a la gráfica de las acciones del Nasdaq 100. Sabíamos que iba a generar un movimiento bastante enrangado hasta que de alguna forma la guerra comercial no llegue a su fin, creo que va a ir de largo, pero sí el mercado se acostumbre a aquellos movimientos. A ver, seguimos, aún no se cubre del todo el gap bajista que abrió el día lunes. Eso se debe principalmente a la imposición, bueno, a la futura imposición de aranceles en México y en Canadá. Entonces, el mercado intentó cubrir, está generando no en nuestra agenda. Recordarán que nosotros habíamos mencionado que esto iba a generar una caída, una suba para intentar cubrir el gap y no obviamente una caída. Entonces, la agenda del Nasdaq sigue siendo exactamente igual. El mercado aún de todo no se debería considerar ni en posiciones ni en venta ni en compra porque aún no ha cubierto de todo el gap. Creo que el gap podría llegar a niveles superiores, más probablemente por estos puntos. Y aquí sí generar la gran caída de mercado. Entonces las acciones pueden tener ese repunte bajista que estamos esperando, ¿sí? Las acciones pueden tener ese repunte bajista que estamos esperando y lo único que tenemos que hacer básicamente es aguardar un poco. Creo que va a haber una suba, en efecto, pero pues estas amenazas que está lanzando Donald Trump en algún punto van a hacer efectos, ¿no? En el mercado. Esta semana va a ser una semana bastante caótica, ya ha venido demostrándose, y las acciones aún en el corto plazo no deberían ser ejecutadas con carteras a la compra. Vamos a seguir muy de cerca el Nasdaq. No, desde mi punto de vista, no deberíamos ingresar en el corto plazo. Está siendo muy manipulado por el discurso político y por la situación geopolítica mundial, entonces tenemos que esperar, ¿ok? Eso referente al Nasdaq. No podemos recapitular nada más. El mercado está muy atento a los discursos de Donald Trump y bueno, el dato del PMI seguramente esto impulsará la alza. Como les dije, yo creo que el PMI va a ser positivo, el de servicios el día de hoy, porque el PMI de servicios siempre termina siendo superior al de manufactura y el de manufactura fue positivo, entonces nos da la reseña que el de servicios también va a ser positivo. Entonces, las acciones en el corto plazo podrían valorarse hoy, pero creo que van a quedar en las mismas. Es decir, el gráfico accionario para las personas que les gustaría hacer scalping, se va a ver algo así en el Nasdaq. Un disparo y una caída. O sea, se va a quedar tal cual lo están viendo en este momento, pero va a ser una especie de volatilidad o una especie de mecha. Entonces, en el Nasdaq principalmente, esperaríamos que tengamos un crecimiento. Bueno, y no solo en el Nasdaq, ¿no? En el Dow Jones, en el S&P 500, un crecimiento, pero al mismo tiempo una contracción.
Profe Elina me pregunta, profe, buen día. ¿Podemos realizar inversiones en el S&P que estoy considerando el Nasdaq? Sí, sí se puede. Solo tomar en cuenta que todos los índices americanos, todos los índices americanos tienen correlaciones, toditos. El S&P, el Nasdaq, el Dow Jones, toditos tienen correlaciones. Entonces tú lo que tienes que hacer principalmente es aguardar, por decirlo así, la tormenta. Si está muy volátil el Nasdaq como tal, puedes ir al S&P, pero considerando que puede haber volatilidad también. ¿Ya? Eso es básicamente, pero sí se puede generar. Sin embargo, insisto, los problemas en el mundo siguen dándose. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Si hay dudas, inquietudes, escríbanlas nomás en la caja de los comentarios. Bien, entonces, Nasdaq, de momento, ¿sí? De momento vamos a parar sus movimientos, ¿sí? Muy bien, entonces, vámonos a el movimiento del oro. Bien, ayer ya les mencionaba que el oro iba a romper máximos históricos. Era bastante obvio que lo iba a desarrollar. Habíamos visto figuras de inversión. También estábamos posicionados en el oro. Les mencionaba que el oro teníamos que buscar este tipo de figuras, ¿no? Ese tipo de figuras de este tipo en el oro, principalmente, ¿no? Movimientos que se acercan a una especie de rupturas o a especies de pisos. Entonces, el oro cuando hace ese tipo de máximos, eso lo vimos el año pasado, cuando el oro no paraba de crecer, por decirlo así, generaba ese tipo de movimientos. Y eso ha venido haciendo durante el tiempo. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí fue una zona de compra, zona de compra. Actualmente está generando un retroceso. Esto ya no es una zona de compra, tener cuidado. Esto puede considerarse una zona de venta. Pero bueno, estamos en máximos históricos. Esto es completamente normal. ¿Por qué se está ejecutando la zona de venta? Porque el dólar americano está cobrando fuerza. Como está cobrando fuerza el dólar americano, el oro probablemente también se desplome. Sin embargo, no hay que ir en contra del oro porque lo que seguramente el oro va a hacer es tratar de alcanzar un piso. Probablemente si alcanza el de aquí sería una buena postura en compra. Entonces vamos a ver si alcanza este piso o este piso o este piso. Haría algo así y luego se dispararía. Entonces, yo le veo principalmente esta semana al oro ya bordeando los 2.900. Repito, la previsión de Goldman Sachs, la previsión de Citibank es los $3.000 desde 2024, pero no había fundamentales. Ahora los existen. El panorama de guerra sigue siendo bastante latente. Entonces, es muy probable que el oro siga disparándose. No es momento de vender en el corto plazo, tener cuidado porque existe mucha volatilidad en este tipo de gráficos, sino más bien tenemos que encontrar una postura en compra. Considero que nuestra postura en compra está por darse. Puede darse entre las 9:30 y 10 de la mañana por las noticias, ¿sí? Puede darse, es muy probable. Leonardo me pregunta si podría llegar a 28.45. Vamos a verlo. A ver, el primer punto debería ser este, 18.55, que tranquilamente lo va a topar, ¿eh? Este tranquilamente lo topa, tal vez en los próximos 10 minutos. El segundo punto va a ser este, 28.39. Probablemente en 28.39 reboten. Entonces, en función a tu pregunta, creo que puede retroceder a 28.45 hoy mismo. ¿Sí? Lo que tenemos que considerar es que después de los 28.45, probablemente haga hasta los 28.40, 39. Yo diría que hasta máximo, dependiendo de cómo vayan las noticias, 28.12. Pero cuidado, es el típico retroceso que va a generar una posición en compra masiva y se va a lanzar. Yo estoy casi seguro que esta semana topa los 2.009, los 29.00. Estoy casi seguro que esta semana topa las 29.00. O sea, el oro tiene mucho volumen en compra. En el mundo existen procesos básicamente de refugios, como se ha visto en el yen, como se ha visto en el oro, y esto va a continuar. O sea, estamos muy lejos de llegar a una paz, por decirlo así. Entonces el oro va a seguir acrecentándose como instrumento de refugio. Entonces, ahora mismo se está cayendo en venta. Tranquilidad, va a caer en estos niveles aquí y como máximo acá. Y lo que tenemos que hacer es comprar, ¿sí? Tal como ya hemos mencionado anteriormente, hay que buscar las figuras de los dobles pisos que generalmente hace el oro para generar posiciones a nuestro favor, ¿vale? Bien. Eso referente en la gráfica del oro. Entonces, mucha atención, ¿no? La que sí me gustaría comenzar a trabajar y antes de que se me escape el mercado es la gráfica de
el euro dólar. Ya, mira, nos vamos a saltar un poquito el protocolo de siempre analizar el Bitcoin y todo, porque justo eso está haciendo exactamente lo que dijimos el día de ayer. Para las personas pues, que ya nos estaban siguiendo desde antes, les recordarán que yo les había mencionado que el euro dólar no habíamos invertido porque tenía que cubrir bien el hueco de mercado. Entonces cubre el hueco, topa el nivel, se desploma y vuelve a subir, pero iba a subir máximo hasta su punto de liquidez. Su punto de liquidez era este punto de aquí. Ya, ahí nosotros considerábamos que iba a desarrollar lo que nosotros llamamos pullback. El pullback de mercado, en esta ocasión, lo que va a hacer, con las noticias, muy seguramente las noticias del PMI, etcétera, va a hacer que el mercado se desplome y te intentará llegar a, bueno, no va a caer directamente acá para nada, sino lo que va a hacer es tratar de topar este nivel, luego este nivel, luego este nivel, y así hasta que continúe su tendencia. Entonces, en este preciso momento, con las noticias del empleo, las noticias del PMI, tiene toda la pinta de desvanecerse el euro dólar, incluso en terrenos negativos. Actualmente el euro dólar a partir del día de ayer ha venido creciendo alrededor de un más 0,22%. Yo creo que hoy va a campos negativos. Estamos justo en un dólar, perdón, el euro dólar está en un dólar con 0,4. Creo que hoy mismo puede topar el 1,03, es decir, caer un centavo. Entonces yo creo principalmente que se viene una caída técnica impulsada por el análisis fundamental. Gus dice, PMI de manufacturero de la semana pasada dio positivo, tú dices que el de servicio también podría dar positivo. El PMI de manufactura de la semana pasada, no me refiero al de la semana pasada, yo me refiero al de esta semana. De hecho, el día lunes salió positivo. Generalmente el PMI de servicios siempre es superior al de manufactura, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una reducción de costos inferior. Entonces siempre es mucho más amplio, ¿sí? El PMI de manufactura generalmente es por un tema de costos, suele ser más contractivo. Entonces, si es que tú tienes un PMI de manufactura, que siempre es el que da problemas en el mercado, que es positivo, lo lógico es que el PMI de servicios también sea positivo. ¿Ya? Generalmente el que suele dar problemas es el de manufactura. Deberíamos considerar encontrar un PMI de servicios positivo a favor del dólar americano. Eso por un lado. Además de que ya tenemos datos positivos, ¿no? Con la empleabilidad, como ya explicaba anteriormente. Considero que se debe lanzar una posición en venta en manera de swing, perdón, en manera de day trading, probablemente cerrarla el día de hoy mismo. ¿Por qué no tanto dejarla abierta la semana? Porque hay un discurso político detrás, lo que les decía, ¿no? Nosotros podemos interpretar los datos económicos de una manera adecuada, pero el mercado se está moviendo muchísimo por los aranceles. Entonces, si Donald Trump habla sobre imponer nuevos aranceles y otro país le responde, pues indudablemente eso va a hacer que el mercado no haga caso a no a lo económico, sino a lo político. Entonces se va otra vez a alborotar. Ya eso sucedió el día lunes. No olvidemos que el día lunes tuvimos todas las noticias a favor del dólar americano, pero todo se desplomó en su contra, justamente por el tema de la negociación de los aranceles. Entonces, las posiciones que debemos hacer en este momento son más posiciones de corto plazo, en day trading, probablemente cerrarlas en mercado asiático y nada más. No tanto lanzar posiciones semanales porque aún no existe una postura o un acuerdo a nivel mundial. Sí, de hecho, sigue existiendo solo amedrentamientos. Cada día vemos que la guerra comercial sigue avanzando antes de que mejore la situación. ¿Qué considero? Que debemos lanzar una posición en venta en el euro dólar. Obviamente, el stop loss debería ser un stop loss que tope la ruptura, es decir, que debe ser por aquí. El TP podría ser inicialmente aquí, sin embargo, yo creo que podría acrecentarse hasta el inicio del pullback, es decir, por acá más o menos, el TP. Eso. Por otro lado, si es que la estructura sigue siendo bajista, podría llegar incluso a topar la zona de liquidez de acá, ¿ya? Es decir, el inicio de la corrección cerca del inicio de la corrección el, del pullback, ¿no? Entonces, utilicen volúmenes moderados, como les dije, tener en cuenta los discursos. Déjenme meter en la otra cuenta también esta posición en venta para comenzar a hacer la cartera de mercado Forex. El mercado ahora sí que nos está dando buenas entradas. Sería buena idea lanzar posiciones en muchas cuentas de inversión. Eso déjenme lanzarla. ¿Listo? Ahora, SL por encima del nivel de la ruptura. TP por debajo, como decía, inicialmente puede ser este, pero yo creo que va a desplomarse mucho más con el PMI. Entonces podemos lanzar ese nivel de esta forma. Bien,
Consideramos el patrón 1 a 1. Perfecto, tenemos un 2 a 1 en la posición. Les voy a enviar para que todos ustedes la tengan y le demos seguimiento el día de hoy. Bien, obviamente el mercado en este preciso momento está en franca correlación. ¿Qué significa que está en correlación de mercado? Que el mercado como tal no debería, déjenme marcarles bien el horizonte del camino. Voy a hacer esto. Ya, ahora sí, déjenme mandarles la capture. El mercado no debería, o sea, más bien todo el mercado está correlacionado. Entonces, si ya inviertes en un instrumento, deberías procurar solo invertir en ese único instrumento, porque todos los mercados en este momento se están moviendo igual. En otras palabras, podrían moverse igual en la libra esterlina, en el euro dólar, en el, ¿cómo se llama? En el australiano, en los demás mercados que van contra el dólar, a excepción del yen japonés. En el yen japonés tenemos una excepción enorme porque se está moviendo por otros fundamentales y como ya les expliqué, también se está moviendo por ya noticias y movimientos de refugio. Entonces, tenemos que en este caso tratar de anticipar esos movimientos. Bien, déjenme enviarles nada más las posiciones y también ingresarles en las demás cuentas. Si hay preguntas, por favor, relacionado a la clase, relacionado a lo que estamos hablando, hacerla en la cajita de los comentarios. Perfecto. Muy bien. ¿Es mejor enfocarse en un solo activo para ser rentable? Quiero aprender a operar el oro. Sí, por un lado sí, es mejor enfocarte en un solo instrumento. Sin embargo, cuando ya tienes una cartera definida, un solo instrumento puede ser deficiente al momento de operar. ¿Por qué? Porque digamos que el oro no está en una tendencia, sino se encuentra en una zona de consolidación donde no te da entradas. Y tú dependes de la liquidez de tu cartera. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué esperas? Nada, solo tienes que esperar que el mercado rompa esa zona de consolidación o zona de liquidez para generar operaciones. Uno. Dos, a veces los mercados se encuentran descorrelacionados. Entonces, al quedarte en un solo instrumento, no estás tomando la prima principal del mercado, que es la diversificación. Entonces, también no es tan buena idea hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, ahora mismo el oro no está en entrada. El oro, para que se ejecute la entrada, necesita primero desplomarse. Entonces, hoy hubiera sido un día de cero operaciones inicialmente, porque tenemos que esperar la entrada del oro. Pero si nosotros vemos otros mercados o tenemos una cartera definida, puedes saltarte a algunos mercados, como el oro en este caso, y utilizar otros mercados que sí se encuentran en puntos de quiebre, como por ejemplo el euro dólar. Ya vamos a ver el yen japonés también. También el petróleo el día de ayer subió con mucha fuerza, sabíamos que eso iba a pasar. Entonces, inicialmente está bien que hagas un solo instrumento, inicialmente, pero luego, si de verdad quieres vivir del mundo de las inversiones, tienes que tener una cartera. Sí o sí, tienes que tener una cartera de inversiones. Bien, nos vamos, en este caso, dice, hay una zona de liquidez en 1,04342, hay que poder neutralizar antes de hacer el retroceso a la baja. Puede ser, yo francamente no considero que va a ser movimientos más al alza, si me lo preguntan. Creo que los datos americanos son suficientemente fuertes, los aranceles van a favor del dólar, el PMI va a ser positivo, no creo que haga mechas. Además, considerando de que ya hizo una zona de rechazo toda la sesión europea, y adicional a aquello, el euro dólar no es tan fuerte como el oro. El oro generalmente sí es muy de mucho de generar ese tipo de volatilidades. El euro dólar no, es un poco más tranquilo, su ratio de correlación es mucho menor. Entonces, yo creería que puede haber de hecho un desplome inmediato. Así que bueno, hay que esperar. De todo tiempo, igual, el mercado debería generar la estructura durante el día, como dije, ¿no? No estamos haciendo ningún tipo de scalping, estamos haciendo una posición en day durante que nos va a tardar durante todo el día y va a generar operaciones. Así que solo esto es cuestión de paciencia nada más. Bien, vámonos en este caso a el mercado. En este caso.
Ahora sí vamos a Bitcoin. A ver, la posición de Bitcoin, nosotros consideramos que, bueno, voy a recapitular un poco el Bitcoin para las personas que recién nos están siguiendo. A ver, Bitcoin, después de tener un gran crecimiento, sabíamos que se iba a parar en los $100,000. Eso ya lo veníamos advirtiendo. El movimiento de Bitcoin iba a ser un poco confuso en los $100,000. Esto porque, pues, digamos que institucionalmente hay muchos fondos de inversión, en especial a los ETFs de Bitcoin, que les interesa tener el instrumento en ese valor. Entonces, ahora mismo el mercado lo que intenta es, quiere llegar a máximos, pero lastimosamente no tiene fundamentales que le permitan. Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? El mercado como tal, el mercado como tal ha venido teniendo situaciones tanto positivas como negativas que han permitido que este mercado se enrangue en este preciso momento. Si nosotros observamos, el precio de Bitcoin ha venido como generando muchos desplomes en la figura de los 90,000 y también grandes subas en la figura de los 108 y 110,000. Entonces el mercado como tal está generando estos movimientos, ¿no? De esta forma. Movimientos claramente de enrancamiento. ¿Ok? Estos movimientos han sido bastante caóticos porque realmente tienen que ver mucho con las noticias. Por ejemplo, cuando Bitcoin ya alcanzó este nivel de mecha, era en la investidura de Donald Trump. ¿Ya? Cuando Bitcoin cayó en este punto fue por la posición de los aranceles. Entonces, si ustedes se fijan, está siendo como muy moviéndose en función de las noticias, más no de estructuras técnicas, ni de alguna, ni alguna, de algún fundamental clave o importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros considerar? En primera instancia, como es una estructura de precio normal, hay tres niveles clave que hay que recuperar en la función del Bitcoin. Primero, el nivel de máximos, que ha topado varias veces, el nivel promedio, que también ha topado varias veces y que resulta importante porque, insisto, es el nivel institucional, que es los $100,000, y el nivel mínimo. Si el Bitcoin se atreve a romper los niveles mínimos de los 90,000, estamos considerando que va a tener un cambio de tendencia. Sin embargo, no se ha atrevido a quebrantar ni con noticias muy fuertes. Y si el Bitcoin llega a acelerar a los 110,000, estamos hablando de que va a continuar con un nuevo máximo. En este año, las carteras de criptomonedas han quitado Bitcoin dentro de su portafolio de inversión porque se sabía que Bitcoin no iba a generar grandes rentabilidades. ¿Ya? Los grandes fondos de inversión han quitado este instrumento. Entonces, lo que se debería esperar de ese instrumento es un último movimiento alcista o un último movimiento en máximos para luego un desplome masivo, tal como siempre lo ha hecho. Entonces, obviamente, antes del gran preludio de un movimiento a la alza o a la baja, tiende a generar correcciones o consolidaciones, que es lo que les decía anteriormente. A veces no es bueno tener un solo instrumento en una cartera porque puede hacer este tipo de movimientos, que son muy erráticos. Entonces, tú lo que tienes que hacer en este momento es tratar de generar una inversión con el escenario más probable. Ahora, después de la caída de los aranceles del día lunes, que fue esta de aquí, Bitcoin recuperó inmediatamente esta posición y generó un rebote bajista. Ese rebote bajista que involucra como tal que los mercados quieran de alguna forma generar un punto en donde quieran corregir a la alza, ¿sí? Quieran corregir a la alza. ¿Qué implicancia tiene esto? Que los mercados quieran rebotar sobre los $100,000 y quieran darse un nuevo vuelco a máximos, es decir, llegar a 108, 110, ¿ok? Eso es lo que se esperaría. Sin embargo, vuelvo, insisto, el movimiento de Bitcoin está siendo muy manipulado en este caso, por situaciones mediáticas, discursos fundamentales inesperados, etcétera. E indudablemente esto va a hacer que los mercados de alguna forma quieran contemplar aún movimientos alcistas, pero estén a la espera de una noticia. ¿Sí? Por eso es que el mercado prácticamente se ha quedado estancado. Yo sugiero un movimiento en compra con volúmenes bajos para que eso termine valorándose y llegando a los niveles, como les dije, de máximos. Y después de los niveles de máximos, bueno, obviamente ajustar el stop loss y si el mercado está preparado para un nivel de máximo histórico, creería que sea el último. Sin embargo, esta posición ya la llevamos desde el día lunes, ha estado bastante tranquila, bastante quieta. Sí que ha tenido movimientos a favor nuestro, en contra nuestro también. Entonces, prácticamente no ha generado una pestaña importante. Mi recomendación principal es que cada uno de ustedes aún mantenga una postura muy tranquila en Bitcoin. Yo sigo viéndolo a la alza, personalmente. Sigo viendo el movimiento del Bitcoin a la alza, pero hay que tener aún una estructura, ojo,
de tranquilidad. Insisto, Bitcoin en estos últimos días ha sido muy interpretado ya por las noticias, muy, muy interpretado. O sea que si mañana sale algún discurso importante de Estados Unidos, se va a mover, ¿ya? Si es que igual un discurso importante en contra, se va a mover. Entonces, sí hay que estar con mucha cautela en este instrumento, ¿vale? Bien, ahora sí, regresando a las correlaciones directas de la gráfica del euro dólar, tenemos la libra esterlina, perdón, el australiano. En el dólar australiano, ¿qué es lo que tenemos principalmente? Bueno, aquí sí tenemos que recapitular un poco la historia, porque el dólar australiano sí que tiene una correlación directa con el euro dólar, porque ambos tienen una paridad contraria al dólar americano, pero la peculiaridad del dólar australiano es que viene desde un mínimo histórico bastante fuerte y bastante marcado, que en su debido momento ya comenzó a corregir. Nosotros en anteriores ocasiones detectamos las divergencias de estos mercados, las detectamos. Habíamos detectado una divergencia bastante clara, se había disparado de una forma excepcional. Sin embargo, el tema de los aranceles y la geopolítica otra vez juega en contra de la posición y eso hizo un desarrollo masivo en ventas, a tal punto de que los mercados, como ustedes pueden fijarse, han generado una ruptura en este nivel. Ya, esta ruptura era algo que nosotros no veníamos a esperar, sin embargo, sucedió. Obviamente los mercados se han recuperado y uno puede considerar que eso es un rechazo, como una mecha de volatilidad. Sin embargo, el problema radica, pongámoslo aquí, el problema radica que esta ruptura como tal en algún punto debería rellenar al mercado y está haciendo exactamente lo mismo que el euro dólar. ¿Qué implicancia tiene que haga exactamente lo mismo que el euro dólar? Lógicamente que los precios como tal intenten dispararse, ¿ok? Intenten dispararse, lleguen a una zona de liquidez, que es lo que están haciendo, y luego con las noticias, que en este caso los PMI deberían hacer, es una nueva caída. Ahora, como les dije, este instrumento está generando muchísima volatilidad en el corto plazo, porque incluso está mucho más fuerte que los movimientos del euro dólar mismo. Sin embargo, el consejo es, si estás invirtiendo en euro dólar, en oro o en cualquier otro instrumento, lo ideal debería ser generar una posición en venta, ¿sí? Lo ideal debería ser generar una posición en venta y esto generar una caída, ¿sí? Pero, insisto, si ya tienes una posición en euro dólar que vamos a mantener durante todo el día, no tiene sentido lanzar otra posición en australiano porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Y la idea es diversificar. Entonces, como tienen una misma correlación, no debería lanzarse una posición si ingresaste en otra parecida. Ahora, si hablamos de una estructura, pues ya de indicadores, está haciendo lo mismo que el euro dólar, cruce de estocástico y nivel de sobreventa, volumen bajista, va en contra de la tendencia alcista, RSI llegando a los niveles de sobrecompra. Si bajamos el RSI, vamos a encontrar ya divergencias. Miren aquí, movimientos en suba, movimientos trabados. Todo apunta a que el mercado quiere hacer esto. Todo apunta a que el mercado quiere desplomarse. Solo que le falta el detonante. E insisto, el detonante van a ser los PMIs. Entonces, hay que esperar, ¿sí? La estructura bajista del precio se puede llegar a dar, ya, pero como les dije, háganlo parte por parte. Si hacen euro dólar, manténganse en euro dólar. Ya, no inviertan solo euro dólar y luego australiano, porque no están generando una verdadera correlación, ¿ok? Eso con ese movimiento. Déjenme verificar. La gráfica de el oro, parece que el oro está haciendo algo peculiar, así que vamos a ver. Sí, miren, comenzó a haber una pequeña corrección en el corto plazo en el oro y está haciendo lo que les dije anteriormente. Sí, estas son las figuras de pisos que tenemos que encontrar siempre en movimientos alcistas. ¿Por qué? Porque esas figuras nos retratan un nivel máximo, que quiere ser un nivel máximo histórico. Sin embargo, yo no considero que sea aún una buena postura, en especial en oro, porque aún faltan las noticias de los PMIs, ¿ya? Entonces la noticia del PMI puede romper otra vez este piso. Sin embargo, si no tuviéramos noticias, yo les dijera aquí, esto es compra. Eso es una función de compra, si no tuviéramos noticias. Pero como hay noticias, el movimiento se espera aún, movimientos aún erráticos, es decir, probablemente haga esto. ¿Ok? Entonces, de encontrar estas figuras de aquí van a ser claves. Tenemos que encontrarlas todo el tiempo. Bien, en movimientos, ojo, tendenciales y que están en máximos históricos. Ya, en este caso, solo el oro está llegando a máximos históricos. Entonces, aún no es momento de montarse en compra, ¿sí? Podría caer un poco más y ahí lanzar una postura alcista, pero hay que esperar la noticia. Bien.
Vamos a la gráfica del crudo. En la gráfica del crudo, nosotros habíamos lanzado una posición en compra, subió con muchísima fortaleza el día de ayer. Sabíamos que el crudo iba a estar afectado por los fundamentales de la guerra que se está proclamando también en este instrumento. La guerra ya viene de tres francos. Ayer solo había dos. Ayer teníamos solo la guerra entre la OPEP y Rusia. Básicamente era la guerra por la producción. Hoy se suma los aranceles de China impuestos a Estados Unidos sobre el crudo. Entonces, esto innecesariamente hace que el precio del petróleo se desplome. Como pueden ver, ya tenemos una posición nosotros aquí en compra. Nuestra idea era que llegue a 38 Fibonacci, solo llegó a 50 Fibonacci. Fue un buen ingreso. Tenemos que cerrar esta posición. ¿Por qué? Porque existen muchos riesgos todos los días sobre la geopolítica. Bueno, estamos en ganancias. Las personas que ingresaron en esta posición deben por cerrada de momento esta posición hasta que el mercado otra vez contemple un movimiento bajista y ahí nos lanzamos otra vez en compra. Porque vuelvo, insisto, el precio del crudo se va a estancar en este conflicto entre $70 el barril y $80. Ese es el estudio fundamental económico que se puede desarrollar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar una estructura técnica que favorezca esta posición. ¿Ok? Bien. ¿Alguien ingresó ayer en petróleo conmigo? Déjeme cerrar en la otra cuenta. Perfecto, ya cerré la posición en la otra cuenta. Perfecto. Vale, perfecto. Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Cuánto generaron? Coméntenme. ¿Cerré en ganancias? Sí, todos tuvimos que haber cerrado en ganancias porque tuvimos una muy buena entrada. Yo lo tengo abierto desde la semana anterior, buenísimo. 12. Vale. Sí, el petróleo es así, se mueve muy, muy lentito. Si tienes que utilizar un volumen alto, si no, no se genera tanto. Perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Vámonos a el yen japonés. Ya. A ver, el yen, como les había manifestado desde el punto de vista fundamental, ya se viene con una estructura claramente bajista y nosotros ya venimos vendiendo esto en el largo plazo, ¿ya? El día de ayer, con las noticias de la deflación que se intenta combatir y el aumento de los salarios, hace que el yen japonés sea una divisa de refugio. Por eso es que la estructura bajista de largo plazo continúa teniendo movimientos. Sugiero nuevas posiciones en venta en este punto, principalmente porque los mercados en este preciso momento ya han generado una caída, como ustedes pueden fijarse. Una ruptura de la parte importante. ¿Se acuerdan que yo les decía que el mercado va a subir un poco más y va a caer? En efecto, subió un poco, cayó e hizo una ruptura. Esta ruptura es clave, ya, porque bueno, técnicamente involucraría un movimiento a la baja, técnicamente hablando, ¿no? Involucra un movimiento a la baja. Entonces, lo que tenemos que guardar es que el yen japonés deba generar un desplome de esta forma, ¿sí? Va a ser siendo masivo, va a ser muy parecido al movimiento del año 2024 cuando se aumentó por primera vez la tasa de tipo de interés. Al momento de la noticia del tipo de interés, que fue aproximadamente por acá, el yen ha retrocedido casi un... Ah, no, estoy mintiendo. La noticia, déjenme ver. Eso es por la copa de acá. Ha retrocedido aproximadamente un 3%, pero no se olviden, nuestra previsión es que al menos lo haga un 18% y hasta un 25%. Estamos en buen camino. Cada vez hay más noticias que favorecen el movimiento del yen. En algún punto dado, el yen va a colapsar, así como colapsó el día de ayer. Sí, pero ese colapso, digamos que fue un colapso tranquilo. Los colapsos del yen generalmente suelen ser como el movimiento de aquí. Así, muy bajistas, o sea, tendencias muy fuertes, muchas tomas de liquidez. Y el yen sigue estando en niveles máximos históricos a pesar de sus caídas, entonces se viene un nuevo movimiento masivo en venta. Yo sigo aconsejando un nuevo nivel en venta, ¿sí? De largo plazo. Voy a lanzar también otra estructura de largo plazo en la otra cuenta de inversión. Deme un momento. Ya, ahorita estamos en franca correlación, entonces deberíamos lanzar posturas en venta. Bien. Ya sabe, caída del 18%. Nuestro objetivo del año debería ser que el yen japonés intente llegar a 127 yenes, hasta en 153.
Hay que esperar. SL por encima del nivel de mechas. Apenas rompe la estructura de acá, comenzamos a bajar ya los SLs, a casi por la zona de acá, del break-even. Pero cuando ya llegue por acá. ¿Ya? Mientras tanto, no es tan buena idea. No olviden, el yen japonés no es una inversión a corto plazo. El yen japonés es una inversión a largo plazo, una inversión que tiene un estudio económico grande, una planificación del Banco Central que ya tiene 2 años. Entonces, esto va a desplomarse. Ahora ya comenzó el desplome, pero va a seguir desplomándose. Entonces, para las personas que quieren invertir en yenes japoneses, entender que esta figura les va tienen que mantener abierta al menos 6 meses, si no es más. De hecho, nosotros ya las primeras posiciones la mantenemos abierta ya alrededor de unos 4 meses, si no estoy mal, 4 meses. Entonces, es muy probable que esto siga desplomándose y hay que tener siempre posiciones estratégicas. Es completamente normal encontrar este tipo de posiciones en el mercado. Bien. Bien, entonces lo que estaban preguntándome, que qué pasó con el yen, si es momento de ingresar otra vez, sí, sí es momento de volver a ingresar. El yen probablemente sí quiera rebotar a los 53.5, pero no, va a desplomarse a los 52 y probablemente esta semana tope los 150 yenes. Es muy probable, hay muchas noticias en contra del dólar y a favor del yen. Hay muchas noticias, entonces es muy probable que el yen en el largo plazo, al menos esta semana, llegue a los 150. Si llega a los 150, esperaría que haga un rebote medio fuerte y ahí es momento de posicionarnos otra vez en venta. ¿Ya? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando ya suceda. Mientras tanto, la estructura del día de ayer ha favorecido a nuestra inversión. Hay que seguir vendiendo y cuando ya esté en el piso, ya las ganancias. Como les decía, esta va a ser la cartera que más liquidez nos va a dar en un año. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esperar, nada más. Esperar a que el mercado continúe su movimiento y su traslado de una forma adecuada. ¿Ok? Bien. Por último, vamos a ver el movimiento del dólar canadiense. Obviamente iba de qué hablar. Movimiento extremadamente horrible. Sabíamos que no habíamos que invertir en este tipo de movimientos. Son movimientos muy erráticos. Sabíamos que el mercado iba a llegar a la zona de correcciones, a la zona de liquidez, y sigue siendo un instrumento en el cual aconsejo no invertir, ¿sí? A pesar de que se llegó a un preacuerdo con Estados Unidos principalmente, eso no significa que los mercados aún se han tranquilizado. Como pueden ver, siguen en movimientos de consolidación, no tienen una estructura clara. El principio fundamental es no ingresar en este tipo de instrumentos. Probablemente en el corto plazo, ahora mismo le afecte a los PMIs, debería subir el dólar canadiense si le afecta el PMI, pero mi consejo nuevamente es no invertir, ¿sí? Tengamos muy alejado este instrumento, al menos hasta los próximos 30 días, que fue el plazo que dio Donald Trump para llegar a un acuerdo total en Canadá y en México. Mientras tanto, la estructura como tal sigue siendo una estructura complicada. Nada de ingresos, por favor, ni en scalping, igual, de igual forma, no aconsejo ni siquiera las posiciones que tengan que ver con el canadiense invertir, porque pueden ser muy erráticas. Bien. Bien, estimados inversionistas, vamos a hacer un pequeño resumen antes de finalizar. Acciones de momento pueden generar un movimiento al alza y luego caídas, no ingresar. Movimiento de oro está generando un piso que podría involucrar un movimiento al alza, sin embargo, el PMI puede hacer que esto caiga un poco más. Después de esto, terminará subiendo. Bitcoin se ha quedado completamente estático, ¿sí? La idea es que termine llegando a máximos, pero aún no hay noticias que lo favorezcan. Eurodólar, la idea es que se desplome con los datos del PMI, es una posición en day trading, así que de momento hay que esperar. Australiano está en correlación directa con el eurodólar, entonces si hay invertirse en eurodólar, no hacerlo en dólar australiano. Y en japonés, los datos económicos han favorecido una postura completamente bajista. El consejo es invertir o tener posiciones a la baja en este instrumento, ¿sí? Probablemente esta semana llegue a 155, 150 yenes, entonces hay que mantener posiciones a la baja. Petróleo estábamos en compra, pero como vienen nuevos actores de guerra, probablemente el mercado se desplome un poco más. Si se desploma un poco más, volvemos a comprar, ¿ya? Volvemos a comprar petróleo. Entonces hay que estar muy atentos a la futura entrada en compra del crudo. El crudo se va a estancar entre 70 y $80, es lo que apuntamos desde el punto de vista económico. Canadienses, seguimos alejados de la estructura, una estructura que no tiene mucho sentido, como ustedes pueden ver, y se debe a, en este caso, al tema de los aranceles. No invertir en dólar australiano de momento no te da buenas posiciones. En el corto plazo puede lanzar una estructura alcista, esto debido a los datos de los PMI que se va a dar en la próxima hora de lo que cabe del día.
Bien. Ah, y lo que me faltaba analizar, que eso lo vamos a analizar el día de mañana, libra esterlina. Libra esterlina, vamos a lanzar una posición en venta el día miércoles en la noche porque se viene la baja de tipos de interés. Y la baja de tipos de interés va a hacer que la libra esterlina pierda posiciones, tal como lo hizo el yen japonés en su debido momento. Entonces, vamos a posicionarnos con la estructura de los fondos de inversión para tomar en cuenta la suba de liquidez que seguramente va a tomar estos días la libra. ¿Ok? Entonces, por donde lo veamos, se viene una estructura de crecimiento para el dólar. Hay que tener posiciones a favor del dólar de momento, el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, en función de esto, lanzar carteras de inversión de corto plazo. Igual, consejo, el único instrumento que yo me animaría a lanzar a largo plazo es el yen japonés. Mientras tanto, los demás instrumentos, más posiciones de corto plazo, tipo day trading, cerrar el mismo día. Tampoco tipo scalping, ojo, ¿no? Que es cerrar máximo en 2 horas para nada, sino tratar de cerrar todo durante el mismo día, porque pues cada día hay nuevas noticias. Imagínense, ahora ya se está hablando de imponer sanciones a Irán y bueno, indudablemente se va a venir un tema de guerra fría, como les dije, ¿no? Chicos, vamos a quedar hasta aquí. Espero que esta sesión pues les haya orientado y vamos a ir examinando la inversión que tenemos en el euro. Igual tenemos todo el día para hacerlo. Por mi parte, pues les agradezco un mundo, que tengan un muy buen día y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, a través del grupo. Un fuerte abrazo. Chau.